Otro capítulo de Chile Café. Una vez más estamos con Juan Camilo Nieto, invitado, un maravilloso científico, odontólogo que ya se presentó la vez pasada. Si no se acuerdan, vayan y miren el video. Tenemos nuevamente a Paul Reiner, que es médico, y si tampoco se acuerda, vayan y miren el otro video. Y como siempre, Gis y yo, que somos los intencionalmente creadores de este Échele Café para que se sobe. Y pues, hoy tenemos a hablar de salir, de tanto queremos salir, estamos que nos vamos de nuestras casas, estamos desesperados por salir y pues eso tiene unas consecuencias importantísimas que tenemos que analizar. Hay muchas dudas, hay muchas incertidumbres y precisamente también estamos cometiendo muchos errores estúpidos. Pero pues a la larga no es culpa de nadie, más que de la ignorancia generalizada. Entonces, primordialmente hoy vamos a empezar hablando sobre la famosa curva. Lo de la curva realmente lo que ha definido es como un poco el hecho de que es una forma de medir, ¿no? El punto en el que realmente hasta qué punto podemos llegar a tener como una seguridad en el hecho de lo que significa el desarrollo de una pandemia, ¿no? Entonces la curva nos va a marcar tanto el inicio, el punto más alto y de hecho el desenlace, entre comillas. Yo creo que ahí es donde Paul nos puede explicar un poco más, que es, digamos, de términos epidemiológicos que entiendo más. Yo creo que nos puede explicar realmente la implicación epidemiológicamente que tiene una curva, ¿no? Yo creo que al final nos dicen todos los días de la curva, pero ni siquiera yo cuando empecé a hablar de la curva, bueno, me parece la curva es cuando sube y luego cuando baja, ¿no? O sea, al final, el hecho de que una curva suba y baje en la sociedad en general, yo creo que ahí es donde nos puede como orientar. Bueno, buenos días, tardes, noches a la hora que vean este capítulo. Un saludo para todos. Básicamente, una curva, pues lo que hace es graficar la dinámica frente a una medición. Es decir, pues si yo tengo unas medidas que quiero ver cómo se están comportando frente, pues no sé, en este caso una población y un resultado de una prueba diagnóstica, pues me va diciendo número de casos frente al tiempo o concentración de la población, lo que sea. Para el caso puntual del COVID, lo que estamos viendo es pues el número de casos reportados para cada día o cada vez que se está midiendo. Entonces esto va en aumento y esto nos sirve para ver justamente esa dinámica, cómo se puede proyectar a lo largo pues de un tiempo determinado hacia adelante. En ese sentido, pues se puede, digamos que, interpretar de alguna manera pues cómo se está presentando el contagio en cada una de las zonas donde se está midiendo, en el país, en una ciudad, etcétera. Y con eso, pues esa proyección me dice si estamos, digamos que aplanando la curva o no con las medidas que se están haciendo. Entonces, ese aplanamiento de pronto, como para empezar a dar claridad al tema, es buscar que ese contagio que se está, pues por cómo se está comportando la sociedad en este punto, se está enlenteciendo o no. Entonces, una tan pendiente, sino más tendiente a ser plana, significa pues que los casos que se están encontrando pues no se están dando a una velocidad mayor. En cambio, si la curva está mucho más pendiente, significa que a medida que estoy tomando más y más casos, pues más están apareciendo, como quien dice, pues hay un contagio mayor en esa población. Ahí hay un punto importante que también se debe considerar, es como la contagiabilidad del virus, ¿sí? Qué tan fácil se propaga. Ahí se habla del R0, o sea que el contagio se está haciendo entre una persona contagiada a otras. Y pues se busca con estas medidas de confinamiento que estamos viviendo actualmente en el mundo, que ese contagio se reduzca. Entonces, por ejemplo, hemos visto en diferentes zonas donde el contagio está a 1.4 o 2.7 o 1.5. La meta es que con las medidas que se tomen en un país se reduzca al menor posible. O sea, ese 1 a 1.5 significa que una persona tiene el potencial de contagiar a 1,5 o 2 o 2.7 o 3.
Entonces, entre más posibilidad de contagio haya, pues más el riesgo de que esa curva sea mucho más levantada si no se controlan las cosas. Sí, yo creo que dentro de esto de la curva obviamente hay mucha gente que no le cree, ¿no, Paul? O sea, yo creo que la gente ha tenido, digamos, mucho escepticismo sobre la tal curva, como le hablan, incluso le dicen a uno la tal curva, esa bendita curva ahí, que la curva acá, que la curva allá, y entonces empiezan las especulaciones sobre que esa curva está jodida porque aquí ni toman muestras, o qué es esa vaina de la relación de tomar muestras con respecto a la veracidad de la curva, ¿no? Pues justamente eso, digamos que la prevalencia de una enfermedad en una población depende de su diagnóstico. Si yo no diagnostico una enfermedad, pues no va a ser prevalente. ¿Por qué es tan prevalente la diabetes, por ejemplo? Pues obviamente depende de que la población tenga unos hábitos saludables y no se enferme de diabetes, pero también las posibilidades que yo tenga de hacer ese diagnóstico. Entonces, una enfermedad muy prevalente, una enfermedad no tan prevalente es mucho más difícil diagnosticarla, o de pronto no está en el radar de la salud pública y por ende pues la prevalencia en esa población no es tan elevada. Entonces, para el tema del COVID, como si está en el ojo del huracán y queremos todos estar pues atentos a cuántos casos hay y tomar medidas, pues sí se están haciendo muchas pruebas, y depende de la cantidad de pruebas que se hagan en una población, pues la velocidad del diagnóstico que se haga. Algo importante también a mencionar acá es pues la contagiabilidad del virus. Una cosa es cómo se propaga ese virus en la población, otra cosa es a cuántos contagia. Entonces, por ejemplo, se supone que hay un grado de contagiabilidad dependiendo pues de la persona que está expuesta, y se puede hablar que, no sé, esto, por decir cualquier cosa, 10% de la población está propensa a infectarse. Entonces, pues llega un punto donde, pues, si se supera ese umbral de contagiabilidad de una población, pues no importa cuántas pruebas más haga, siempre me va a dar un 10% de positividad para los contagios. No sé si fui claro ahí, pero pues yo puedo tener 1 millón de habitantes en una zona. Si mi capacidad de contagiabilidad del virus es de un 10%, pues así haga 1 millón de pruebas, pues solamente el 10% de la población se va a contagiar y pues voy a obtener ese resultado. Entonces es una cosa que va atada a la otra. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa que es súper importante aquí, es esta pandemia apareció o se dio a causa, o se supo de ella porque los pacientes ingresaron graves al hospital. Y a partir de ahí se detectó un virus. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que hay mucha gente que tiene el virus pero no ingresa a un hospital. Entonces, claro, nosotros estamos asumiendo que todo esto es un problema que va asociado a que tiene muchos riesgos y que uno va a sufrir una serie de consecuencias y tal. Pero el problema está en que realmente tenemos que ser conscientes de que hay muchos casos que no son detectados, ni que serán detectados, ni que nunca se sabrá que hubo o no hubo, ¿no? Pues a partir de ahí hay que tener en cuenta que las curvas y eso son relaciones de casos, sobre todo casos que han sido presentados como una serie de características clínicas y que han sido ingresados a un hospital, y a partir de ahí se empezó a desarrollar como toda la problemática que ha habido. Entonces, que claro, para la sociedad normal, lo que hablábamos un poco también en algún momento es, como esto no genera unas marcas tan importantes en la gente, pues la gente en el fondo obviamente tampoco desarrolla un temor tan grande, ¿no? Esa parte de ahí, claro, el hecho de salir o no salir, pues un poco también va marcado por las secuelas que se siente que deja o no puede dejar, ¿no? Y entonces yo creo que en este punto es importante entender que la gente no entienda de curvas, pero entienda de consecuencias que pueden haber, ¿no? Y ahí viene como la segunda parte de qué significa el poder salir, ¿no? Porque claro, la curva nos marca una evolución de casos. Entonces, si hay tanta gente contagiada, al momento que logremos controlar ese número de contagiados, podemos permitir que la gente vuelva a entrar en contacto. Bueno, vuelva a entrar en contacto o no, porque allí viene el segundo problema. En España, por ejemplo, han habido 200.000 casos, más o menos, aproximadamente, es lo que había reportado hasta ahora, con un pico que estuvo más o menos a mitad de marzo o así, ahora ya hemos bajado. Y realmente se supone que la curva se ha aplanado. ¿Cuál es el problema de esto? Porque solamente el 5% de la población está contagiada.
Entonces, ¿qué significa? Que cuando abran la puerta es como si volviéramos a empezar. Y ahí es donde viene el segundo grano de que es importante tener en cuenta. O sea, vamos a volver a empezar. Es lo que te digo, claro. ¿Qué es lo que se supone que vamos a ganar? Hemos hecho, entre comillas, una educación de la gente que teniéndola encerrada se supone que ha aprendido que cuando salga no se va a volver a contagiar de esa manera porque va a tomar una serie de medidas, ¿no? Se supone que esa es la parte que ahora tenemos que tener en cuenta. Entonces, el significado de salir, ¿cuál es? Vamos a retomar una vida normal igualmente. Es una pregunta que yo, digamos, también dejo siempre al aire, ¿no? O sea, las curvas, todo van a seguir, van a mantenerse, van a volver a haber picos. Esa es la pregunta. Y tener en cuenta que pues lo que está diciendo Paul, lo que usted está diciendo, o sea, siempre han habido y van a haber curvas de cualquier tipo de enfermedad. Lo que pasa es que ahorita le estamos prestando mucha atención a una curva en particular y entender que la curva es de número de pruebas tomadas en contagio. Las personas que han sido contagiadas, como dice Nieto, obviamente está diciendo, pues es que esta vaina empezó porque gente llegó enferma y punto. Y si no, prácticamente creo que, pues obviamente no nos hubiéramos dado cuenta y no sería grave, de alguna manera. Pero pues esto es una cuestión de contagios masivos y de repente la gente piensa que es que si uno sale, miren, es que yo creo que hay una cuestión súper compleja aquí también en la malinterpretación de las cosas, y es que la gente está pensando, he visto que gente cree que si sale se va a morir. Sí, o sea, también están tomando lo de la curva como miércoles, o sea, si salgo me muero, o sea, abro la puerta y voy a caer ahí drop dead. Sí, entonces pues yo no sé, o sea, son las malas interpretaciones de estas informaciones mediáticas también, ¿no? Que toca también tenerlas en cuenta. Eso es lo que tenemos, pues, es decir, esta es la página del Instituto Nacional de Salud, que se supone que pues es donde encuentran toda la información acá en Colombia. Pues según lo que dice acá, estamos como en el ascenso. Pues bueno, fíjate una cosa ya que están mostrando ahí, la letalidad y la positividad. Esos son unos puntos importantes como atado a lo que yo venía diciendo. Sí, se espera que tarde que temprano todos estemos en contacto con el virus, ¿sí? Y pues digamos que en ese sentido vamos a terminar pues con pruebas positivas para toda Colombia. Claramente eso es inviable, son 50 millones de habitantes y pues hacerle pruebas a todo el mundo es algo claramente que no hay cómo sostenerlo. Pero fíjense que aquí el porcentaje de positividad me da un dato importante y es esto, o sea, justamente cuántas pruebas tengo yo que hacer para darme cuenta que realmente siempre va a haber como una posibilidad de simplemente un 10% o alrededor de un 10% de positividad. Así haga 100.000, así haga 1 millón, así haga 2 millones, pues va a tener como ese mismo resultado. Entonces ese es como un índice que el virus ya me está dando a mí. Lo otro, la tasa de letalidad, que también es algo atado a lo que estaba diciendo Juan Camilo hace un momento. La letalidad del virus pues es independiente de cada virus, pero aquí lo que me está diciendo es que, listo, 3.6 personas están muriendo de pues un porcentaje de los que se están infectando. Entonces ahí me vale un espectro. ¿Cuántos de los infectados o positivos que me dieron en la prueba están en un estado crítico y finalmente mueren? Entonces, en este momento, pues digamos para redondear algunas cifras, se habla de que cerca del 80% de las personas que se contagian de este virus no presentan ningún síntoma, o sea, incluso les pasa o les da algún malestar y ya, y digamos que no se hospitalizan, no tienen más sintomatología asociada. Ese 20% restante, pues entra, digamos que en uno de los que sí, pues ya tienen algún síntoma, pero solo un 5% entra en un estado crítico, y ese, digamos, es el 5% con que todos los países deben estar jugando. Entonces, ¿qué pasa? Si fuera un virus, cualquier otro, digamos como una gripa o algo no tan mortal, digámoslo así, la estrategia sería que todos nos contagiáramos lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que esa curva sea lo más empinada posible y salgamos de ese contagio masivo lo más rápido posible. ¿Qué pasa? Que no podemos hacer eso acá. Aquí, como hay una tasa de mortalidad importante, si estamos hablando de un 5%, para redondear esa cifra, quiere decir que si se contagian 100 personas, 5 se van a morir. Si se contagian 1000, 50, y así. Entonces, si buscamos que todos se contagien de repente, pues va a haber un problema
de salud pública impresionante porque no vamos a tener cómo controlar esos casos críticos que se están presentando repentinamente. Y esa es justamente la estrategia que están haciendo los gobiernos. O sea, ya serían las calles llenas de muertos, pues, porque no habría cómo sopesar. Imagínese de repente en Colombia 500.000 enfermos críticos que necesiten una UCI y un respirador artificial. No hay manera de hacerlo. Entonces, estos confinamientos lo que buscan es que la gente pues se aísle, tome medidas sanitarias, se limpie las manos, todo lo que hemos escuchado en los diferentes medios, justamente para que ese contagio que se está dando no sea tan repentino. Entonces los casos que se vayan presentando tengamos manera de controlarlos. Ya hemos visto, por ejemplo, esta semana vi una noticia donde Perú lamentablemente ya lo dijo públicamente, ya tenemos tantos casos que estamos empezando a priorizar y lo que son adultos mayores no vamos a estar recibiendo en UCI. Terrible, imagínense que ustedes en este momento reciban una noticia por parte de su gobierno así y pues sus padres estarían expuestos. Porque un adulto mayor y que se enferme pues ya no se le puede garantizar cama, van a priorizar por otros grupos de edades poblacionales para que pues obviamente haya probabilidad de que se pueda hacer algo y sacar de... Definitivamente de la curva lo deja uno pues a nosotros nos deja con muy buena información, lo deja uno pues es una cuestión informativa, más no es la conclusión a lo que tenemos, lo que uno con lo que uno tiene que vivir, pero sí es la información que le permite a uno determinar por qué un gobierno o un país puede empezar a tomar decisiones de salir o de empezar a tomar acciones para empezar a salir no sé, a ir a comprar el pan, no sé, a ir donde las chicas, a ver otras curvas. A ver curvas. A ver otras curvas. Voy a ver la curva, ya vengo. Sí. Entonces, pues, esas son las tomas de decisiones basadas en esto. Entonces, ¿qué queremos decirle a la gente? Que esto nos deja ver pues el estado en el que se encuentra el país en cuanto a infecciones y casos. Se supone que pues detrás de esto, obviamente lo primero siempre va a ser la salud pública y velar porque pues menos gente se muera y haya posibilidad de atender a todos, pero pues no hay que descuidar otros sectores pues, del país y la economía. Entonces es una balanza, o sea, tengo esto, pero también tengo un estado crítico en el que pues la economía está siendo impactada, hay desempleo, hay hambre, entonces ¿cómo voy a resolver esa situación social? Eso, o sea, realmente el lograr como primero estos estados de aislamiento donde aplano esa curva y logro preparar los diferentes sistemas de salud para que pues haya más camas, haya más posibilidad de atención, como lo vimos aquí en Bogotá, que se repartieron digamos que todos los hospitales y se hizo Corferias como un hospital grande para recibir casos no COVID, sino liberar las UCIs en otros hospitales. Eso es una manera de prepararse. Pero entonces, ¿qué pasa con la economía? Entonces hay que empezar a liberar en diferentes etapas o sistemas dependiendo de cada país. Entonces se habla, por ejemplo, de empezar a abrir temas como la construcción, tiene unas posibilidades que otro no tiene, o tiene unas características que otro no tiene. Por ejemplo, es un sector que mueve mucho la economía, temas de proveedores, de contratación, de empleo, entonces sería una manera como vital para poder empezar. Otras cosas que no pueden parar, por ejemplo, son aquellas que soportan temas públicos, por ejemplo, los que se encargan de mantener el acueducto, no pueden parar, ellos tienen que seguir trabajando porque si se contamina el agua de Bogotá hay que pues considerar otro problema de salud pública, entonces ellos no pueden parar la electricidad, etcétera. Entonces, poco a poco se van abriendo como estos diferentes sectores a medida que se logra controlar como todo el tema epidemiológico. Y por último quedan cosas que no son indispensables para la vida, por ejemplo el tema de entretención, ir a cine, nadie se va a morir si no va a cine, o si va a un concierto, etcétera. Entonces por eso se ordena, digamos que la sociedad en qué puede ir primero reactivándose y qué va a ir de último en esa cadena pues de desconfinamiento.
que me llama la atención y que es algo que he escuchado mucho en la gente con la que hablo en mi día a día, y es como ese mito de que solamente ciertos grupos de personas tienen el virus o se van a enfermar, y según los datos que hay acá, los grupos más grandes de contagio están entre los 20 y los 40 años. Entonces, pues de pronto vale la pena también pensar cómo replantear todas esas cosas con las que nos quedamos desde el principio de cuando se empezó a hablar de coronavirus, como solo le da a las personas vulnerables o a los viejitos y el resto cool, ¿no? Pero pues yo creo que no es tan cool, según lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces también como tener en cuenta que pues esa curva también va a depender mucho de esas zonas etarias, y que pues uno hace parte de ese grupo, ¿no? Por lo menos nosotros todos estamos en ese grupo, creo. Entonces, yo creo que ni siquiera se sabe bien, pero claro, es que cada día sale información, ahora hay un problema con los niños, entonces realmente se han visto casos con niños que tienen como unas complicaciones muy severas, tanta certidumbre, se ha generado una mayor incertidumbre. Entonces, claro, pero yo lo que veo es que en mi imaginario, como le decía yo ahorita a Parra, si yo soy dummy y no supiera nada de ciencia, o sea, yo estoy acá y ustedes me invitan y yo tendría a pensar como no, pues no importa, es decir, si la gente que se enferma es la gente que está enferma ya, o sea, que tiene diabetes, que tiene, bueno, muchas enfermedades de base, o los viejitos, entonces pues no importa, ¿sí? O sea, yo puedo salir, yo puedo hacer, yo puedo correr, yo puedo ir a verme con mis amigos y ya está, ¿sí? Pero creo que no. Creo que la curva nos está diciendo que realmente el escenario es otro, y esto es un tema, por lo menos para mí, es como de desaprender lo que aprendimos y reaprender lo nuevo que está, la nueva información que nos está llegando, pues al momento. Eso es muy importante. Esto, pues, digamos, para que todos entiendan. Entonces, esta es la curva, venga, si se dibuja, que estamos hablando en este momento. Pues no es una curva per se, aquí se graficó como unas barras, pero básicamente esto es lo que me está diciendo estos resultados, estos datos, donde claramente la mayor porcentaje, el pico, digámoslo así, poblacional que más contagiabilidad tiene, pues son las personas entre los 20 y los 50 años, por así decirlo. Entonces, pues, esto es un punto importante que la gente debe saber, por eso, justamente, porque se cree, o la información, o como decía un profe en estos días, me dio risa, la infodemia, o sea, como la epidemia de información que también estamos recibiendo, que es estar siendo bombardeados todo el tiempo y no saber bien de qué se trata o entender todo. Ya la gente está saturada del COVID, no sabe ni qué entender. Entonces, esto es de las cosas importantes de entender. Esta gente, este grupo poblacional de pronto no es la que se está muriendo. Juan Camilo lo decía, de pronto sí hay casos puntuales donde realmente todavía nos cuesta entender por qué se muere gente de 30 años o 40, pero los que más se mueren son los población adulto mayor. Y no necesariamente porque sean ellos los únicos que se contagian, no, sino pues todos nos estamos contagiando en algún mayor porcentaje otras edades, pero esas edades son los que de pronto estamos contribuyendo a que se haga una propagación más rápida de ese virus. Y a eso voy, o sea, ¿cuál es mi porcentaje de responsabilidad en que de pronto, pues si a mí no me da mayor cosa, o si puede que también me dé, porque no lo sé, pero de pronto sí le puedo estar llevando eso a alguien y pues es decir, de pronto esa persona no corrió tan buena suerte, y es un poco como pensar en eso, ¿no? Es precisamente la razón por la cual la curva nos da el motivo para hablar ya con mucho más detalle sobre qué es salir, cuáles son las implicaciones de salir. ¿Podemos realmente salir? ¿Debemos salir? Si la conclusión es, pues igual nos vamos a contagiar, entonces pues todos para la calle. ¡Qué hijo de madres! Nos estamos contagiando, sí, hay unos que se están muriendo, pero digamos que aquí la invitación es a que la gente entienda que todos somos parte de esto. O sea, la salud pública es así, y creo que esto lo discutíamos en el video anterior que hicimos. Por ejemplo, es la situación con los antivacunas. Los antivacunas se paran en su posición con sus propios argumentos, y pueden haber unos válidos. Yo doy un ejemplo de una mamá que un niño le hizo una reacción terrible a una vacuna, pues digamos que es lamentable,
pero una vacuna cumple dos funciones principales. Una es proteger al individuo de una infección pues futura a ese patógeno, y lo siguiente, proteger a la posible propagación de ese patógeno en una población. Entonces, si yo, por ejemplo, escojo no tratarme para un cáncer, es mi problema. Yo escogí eso y yo me muero, yo veré, pero pues el cáncer no se contagia, no se propaga, es mi decisión. Pero en cambio, si el cáncer fuera contagioso y yo tuviera la opción en mis manos de decidir o no, pues ya es donde viene el debate, porque bueno, usted verá si no quiere cuidarse, pero usted también es responsable de los demás. Y ese es el tema acá. La gente asume esto como una gripita. Uno ve en Estados Unidos estas movilizaciones, salen incluso armados a decir que esto es una gripa más, y pues de pronto sí es una gripa más, es un virus más, pero todos estamos en responsabilidad de que nos cuidemos, de que no propaguemos esto, porque pues no hay sistema de salud que aguante 500.000 enfermos de repente que necesiten un respirador artificial. Están diciendo también de lo de la inmunidad de rebaño, y eso estamos muy lejos de eso. O sea, el hecho del concepto de la inmunidad de rebaño, que tanto se habla ahora, que está, no, sí, es que tenemos que lograr la inmunidad del rebaño y tal, esto está súper lejos. O sea, y eso ahora mismo no es viable. O sea, el número de casos que tiene que haber para que eso se consiga es muy lejano y está súper lejos. O sea, por ejemplo, yo lo que digo, y es súper importante tener en cuenta, es que el 5% de la población de un país de 40 millones como es España es el que está contagiado. El 5%, y entonces ahora se van a abrir las puertas. Entonces, vamos a volver a empezar. A partir de ahí, la responsabilidad de cada uno es lo que hace que realmente esto avance de una manera acelerada o no. No, simplemente quería agregar a lo que ustedes están comentando, pues, dos temas. Juan Camilo ahorita habló algo del efecto rebaño. Eso es algo bastante polémico. Realmente, pues el efecto rebaño, pues para los que no entiendan, acude como al concepto de cómo funciona un rebaño, cómo protege a sus crías. Entonces, un rebaño de ovejas, por ejemplo, pues las ovejas más pequeñas están en el centro y los adultos o los que controlan están alrededor, protegiendo cualquier, digamos que cosas agresivas o algo que venga a proteger a los pequeños. Ese es el concepto, pero eso es algo muy coloquial para realmente traer eso como a un sistema de salud y implementarlo como una medida. Y ya he visto, por ejemplo, 2 fracasos mundiales de que se ha tomado esa medida. Uno fue Gran Bretaña, intentaron basarse en ese concepto y pues claramente no. O sea, nosotros como humanos ya no funcionamos como una horda, como un rebaño. Entonces, el pensar que una familia protege el pequeño y que no se contagie y que le llegue al final al más débil el virus, pues ya atenuado de alguna manera, pues en nuestra sociedad no funciona. Fíjense que Suecia es el último caso. Suecia también era como el ejemplo donde se estaba pudiendo controlar todo, la gente podía salir, estaban como haciendo un contagio controlado de ciertas poblaciones y en teoría todo estaba siendo increíble, y recientemente pues ya los datos que están mostrando pues no es que sean muy alentadores. Entonces ese tema de efecto rebaño está muy polémico y creo que no aplica pues para una sociedad moderna como lo somos ahora. No. Y frente al... Lo que pasa es que, claro, es muy difícil pedir a la gente una serie de medidas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí está empezando a hacer calor ya. Eso es un factor súper importante. Póngase una mascarilla con 30 grados, les digo que eso es una alegría de que ya ni para qué les cuento. No, y estar encerrado en la casa. Exactamente, entonces empezando a tener una serie de parámetros que son unos contextos sociales, y hay que tener en cuenta que, o sea, vamos a estar pasando situaciones complicadas. Claro, aquí por ejemplo las estaciones, pues digamos que dinamizan los procesos de una manera, porque claro, la gente, por ejemplo, aquí quiere salir a la calle, porque el calor que hace y todo, pues hay que salir. Entonces, claro, ahora la pregunta es cómo salir, ¿no? Porque el problema es que también hablábamos el otro día de las superficies, todo este rollo, claro, cada día le cambian las cosas. Un día le dicen que usa máscara, otro día le dicen que no, otro día le dicen que póngase guantes, a otro le dicen que no, que mejor el alcohol, no, que con jabón, que sin jabón. Entonces, claro, ¿cómo salir a la calle? Es el problema que tenemos ahora, ¿no? Entonces, claro, todos estos términos técnicos que realmente nosotros digamos que de manera científica o no científica nos generan una información, o sea, a la gente normal, literalmente como se dice en España, se la suda.
O sea, a la gente que la vende la curva literalmente le importa poco o nada, porque al final realmente lo que interesa a mí es que, mira, o sea, me expliquen claro qué puedo hacer y qué no. O sea, me puedo ir a ver con mi mamá o no. Porque al final realmente eso es lo que el día a día de la gente, ¿no? O sea, ¿le puedo dar un abrazo o no? Porque, claro, a ver, yo tampoco he estado tan en contacto con nadie, o sea, que seguro que no tengo nada. Y esas son con las reflexiones que todo el mundo entiende. Y todo el mundo, digamos, que tiene como el concepto en la cabeza de que, a ver, yo creo que no, a mí me ha picado un poquito la garganta, pero tampoco está tanto, o sea, que yo no sé, claro, eso es lo que nadie sabe realmente qué pasa, ¿no? Ahora ha aparecido, por ejemplo, aquí en España una nueva forma, digamos, que es la pérdida del gusto del olfato. Parece que es una cosa que sí que está como muy relacionada, pero prácticamente nadie sabe realmente qué le da a la gente que le da esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué se puede hacer? En España, por ejemplo, lo que han hecho ahora mismo ha sido como definir una serie de fases, que son fases que lo que hacen es, han hecho como una serie de fases para poder iniciar la desescalada, ¿no? Estoy hablando de curvas, esta es la curva de España, como es una curva bastante exagerada, o sea, es una curva muy bestia, realmente, que fue una subida muy alta, sí. Entonces, claro, eso es un punto para tener en cuenta, o sea, los picos hay que tener en cuenta que no son temporalmente iguales, es decir, no se pueden tratar en los países de igual manera los picos, ni en regiones ni en zonas, porque en todas partes dan diferente tiempo, en diferente momento, y no se pueden tomar las mismas medidas. Eso hace que sea muy difícil generar un proceso de desescalada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho aquí? Esto es una cosa que aparece en el país, aquí en España, y lo que han hecho es hacer fases para poder, digamos, hacer que la gente salga a la calle y empezar como a retomar la normalidad, ¿no? Va a ser una fase 0, que es de preparación, una fase 1 inicial, intermedia y avanzada, ¿no? Y entonces van, digamos, de esa manera haciendo que la gente vaya recuperando la normalidad, y de esa manera también van viendo cómo va siendo el comportamiento, digamos, de los contagios y la evolución de todo lo que va a ser la nueva normalidad que vamos a empezar. Porque a partir de aquí empezaremos a volver a salir a la calle, lo que significa vamos a poder tener la misma relación que teníamos con todo el mundo. Porque claro, entonces aquí usted puede salir a correr y al día siguiente le sacan un estudio donde le dicen, si usted corre, todo alguien que va corriendo igual que usted, si no está a más de 4 metros, los aerosoles que le van a caer pueden contaminarle. Mierda, ya no corre nadie, o sea, o corren todos demasiado rápido, no se puede alcanzar ninguno con ninguno, pero la cosa viene siendo así, ¿no? O sea, y si va en bicicleta, peor, porque tiene que ser todavía más lejos de que está. Entonces, claro, lo que han intentado aquí es hacer una serie de fases, de tal manera que generar una franja, por ejemplo, en la fase 0, que es la fase donde se inició como toda la que la gente, digamos, que no pertenece a una cosa que llamaron aquí servicios esenciales, que son los servicios como hablaba por lo del acueducto, así que tienen que ser como muy esenciales, digamos, ya pueden empezar a salir a la calle, ¿no? Entonces, por horarios, por franjas horarias, se distribuían según grupos poblacionales que veían que había menor o mayor riesgo, es decir, no intentaban no mezclar a los viejos con los jóvenes para que no hubiera ahí un lío muy grande. Todo esto basado en las curvas, ¿no? Entonces, al final, esto lo que permite definir es como este tipo de cosas. Es interesante tener en cuenta lo de las fases, porque es un modelo que de todas maneras sirve para un poco generar una especie de orden, y un orden también de tipo personal, ¿no? Porque es muy gracioso, a mí me encanta este hecho, porque lo que nos está pasando ahora es que como nos joden la rutina, estamos o sea, nos están descolocando la vida. Entonces, ¿qué pasa? En las fases que hay aquí es muy entretenido, porque a las 8 se supone que uno puede salir a correr, a pasear, tal. A las 8 de aquí es como si hubieran abierto, o sea, imagínense que hay rebaja y usted sale corriendo a comprar, ¿no? Toda la gente sale corriendo porque, claro, en la normalidad es que aquí la gente más o menos cena entre las 9 y las 10 de la noche, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo sale a las 8, porque es que yo a las 9 tengo que estar cenando. El hecho de que uno lo hayan obligado a salir a una hora implica que uno no pueda salir a las 11, porque, claro, es que yo tengo que cenar a las 9. Bueno, o no, ¿no? Entonces, es súper interesante también pensar que es que todas estas cosas nos están obligando a una serie de comportamientos absurdos, que es, yo salgo a las 8, ¿y por qué no salgo a las 9? No es que a las 9 no, ¿y qué pasa si se van a las 8 a las 9? No, es que claro, tengo que dormir. Claro, ese cambio de la rutina realmente generará que la salida cambie. O sea, si nosotros mismos, por ejemplo, nos planteamos una forma de salir, a lo mejor generaremos que haya una
forma de salida muchísimo más agradable y menos agobiante para nosotros mismos, porque claro, uno abre la puerta y ve esa cantidad de gente y se devuelve por dentro. O sea, es que eso es, porque ya nos hemos acostumbrado a las calles vacías, la gente protegida. Hay que decir que la gente, claro, ahora van a empezar a obligar el uso de mascarillas aquí, entonces claro, ya uno va todo el mundo con mascarillas y bueno, la situación de seguridad es como mayor, pero claro, es súper importante tener en cuenta, claro, vamos a salir y nos vamos a enfrentar a una serie de temores que no creíamos tener, porque claro, tampoco nunca nadie nos ha explicado qué significa salir a la calle después de que uno sabe que si lo respira al lado a lo mejor lo va a contagiar, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de que toda la información y la desinformación que se está recibiendo es súper complicado, porque la gente va de un hospital y yo creo que sale corriendo antes de acercarse ahí. Sí, y eso, justamente todo eso que mencionas es lo que como el siguiente segmento, que es como de esa nueva normalidad. O sea, después de todo lo que ha pasado, que obviamente allá en España es una experiencia, aquí en Colombia es otra, pero realmente lo que nos genera es como esa sensación de inseguridad, como no sé nada de cómo están pasando las cosas y realmente no sé si lo que estoy haciendo está bien o no está bien, no sé si me voy a contagiar, no sé qué va a pasar, entonces me muero del miedo todo el tiempo, ¿no? Es como, sí, ¿cómo me voy a poner el tapabocas? ¿Cuándo voy a salir? ¿A qué horas voy a salir? Un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Se altera todo, si me acerco, no me acerco, con quién me acerco. Entonces hay como esos dos extremos, ¿no? Las personas que son absolutamente paranoides en el sentido de, ay, va a entrar volando por la ventana, ¿no? Y ando con mi coso de protección todo el tiempo, como está el otro que anda con el tapabocas sin meter la nariz y se le mueve así, o cojo, me lo jalo, como que no tengo el sentido de lo que está, o sea, ok, uso mi material de protección, pero cómo lo estoy usando también, entonces también hace noción de que tal vez no tengo muy interiorizado qué es lo que quiere decir que el virus está afuera, o la gente que le vale huevo, perdón, ahí le toca que le haga pi, y le vale huevo, y entonces voy a fiestas y beso a todo el mundo y me voy de parranda y voy al mercado y cojo las cosas y ¿cómo es eso ahora? Frente al tema de este nuevo normal, que es un concepto que incluso está dando mal genio en algunos, el nuevo normal como así, y es lo que decía Juan Camilo también, o sea, imagínense ahorita en verano, todo el hemisferio norte, pues estamos habituados a salir, a viajar, ir a playa, yo no me voy a quedar encerrado aquí, pues desaprovechando y aguantándome un tapabocas a 38 grados. ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo se va a manejar la gente que empieza a salir a las calles? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles van a ser los parámetros? Entonces, es muy gracioso porque realmente la gente depende justamente de eso. Como Camilo también lo decía, a mí no me importa la curva, dígame qué puedo hacer y qué no. Puedo ir a abrazar a mi mamá o no, y eso es lo que la gente necesita, claridad. Entonces empiezan a tomar medidas que la gente confía y dice, bueno, listo, pues si eso es, yo lo aplico y asume entender. Y entonces pues que se abre de 8 a 10 algo, el comercio, pues la gente sale de 8 a 10 como si de 7:59 hacia atrás el virus actuar y de 8 en adelante no. O sea, realmente pues va más allá, o salas de reuniones donde no se permite más de 5 personas en una sala, es como si el virus se asomara y dijera 1, 2, 3, 4, no, yo hubiera 6, yo los hubiera contagiado. O sea, realmente es como tener como más control de que no haya confinamientos, espacios prolongados de gente expuesta. Vimos en estos días un caso de un coro en Washington que se reunió a ensayar 2 horas, había un contagiado, resultado de la ecuación a las 2 horas, 48 contagios y 2 muertos. Entonces, realmente es un tema que no podemos olvidar. Y cualquier medida que se haga, corre el peligro de que se vuelva paisaje. Líneas en el piso que dejan que uno haga cierta distancia para pagar en una caja de un supermercado, se vuelve paisaje. Si la gente no la empieza a respetar, ya vemos fotos de gente que está pegada a la otra con el celular, o como dice Giselle, con el tapabocas debajo de la nariz, o gente que sale a la calle con guantes. Realmente el guante
a no ser de que uno esté expuesto en un contexto clínico con contagios o que tenga yo que aislarme un poco más y ser controlado, o en un laboratorio como Juan Camilo, pues obvio, pero en la calle uno con guantes puede ser incluso más peligroso. Entonces realmente es un tema de información y que la gente sea consciente de que esto va para largo, esto no va a parar de un día para otro, o que es una carrera en que esperamos a que el gobierno diga, listo, a partir del 1 de junio se fue el virus y entonces salimos de manera ordenada y ya, esto no va a pasar rápido. Realmente hay una nueva estructura que nos exige cambiar hábitos y costumbres que pues no sé cómo lo vamos a recibir, no solo nosotros sino la economía, y estamos obligados a que eso sea así, por nuestra salud y la de nuestros. La verdad es que para nosotros hay muchos nuevos normales, tenemos que de todas maneras interiorizar la veracidad de esa palabra, a quien le moleste o no, pero pues sí hay una nueva normalidad, hay una antes y después del COVID. Hay un evento que se está recurriendo ahorita, y es que uno está recordando cosas como, sí, antes de la pandemia, ¿sí? Y esta ahorita pandemia pues obviamente nos está forzando a tomar unas actividades, unas actitudes de otras maneras. Y es precisamente ese resumen de lo que estamos hablando acá, y la gente tiene que aprenderlo y tiene que tener la información para hacerlo apropiadamente y no tomarse las cosas a la ligera, como ponerse mal el tapabocas, como dice Gis, como dice Paul, como dice Nieto, porque así serán los calzoncillos, así serán los cucos, me imagino. Entonces, pues, una cuestión hay una cuestión de cultura, hay una cuestión de educación, son muchas cosas que no podemos tomar a la ligera. La razón primordial de este episodio es una enorme preocupación que hay, y Paul también lo menciona, que por ejemplo hay zonas de Bogotá que en el momento en que se dijo, venga, vamos a reabrir cierta zona económica, esas zonas de Bogotá es como si no hubiese habido pandemia en ningún momento de la vida. Zonas un poco aledañas a Bogotá, Bosa, Kennedy, Suba, que literalmente la gente sale sin tapabocas, la gente está saliendo normal en hordas a llenar el Transmilenio, sistemas de transporte colapsados nuevamente, y queda uno como, pero pues a ver, es que no es que se haya ido el COVID solamente porque dijeron que la zona de construcción va a volver a trabajar. Lo que pasa es que es complicado también, hay que tener en cuenta y hay cosas que son más complejas. O sea, primero yo creo que lo más importante es, si uno se piensa cómo tenemos que salir de la calle, pues básicamente son 3 normas principales, ¿no? El distanciamiento social, o sea, eso es clave, tener en cuenta que es un virus aéreo, y si tenemos una mascarilla o algo así, pues obviamente limitaremos el contagio, y realmente lavarnos las manos, y básicamente con esas 3 normas ya es simple, o sea, es así de simple, y simple con eso ya se mejora mucho. Ahora, ¿cuál es el problema? El obligar a la gente a que use mascarillas es obligar a la gente a que haga un gasto que a lo mejor no pueden asumir, ¿no? Que las mascarillas no duran todo el tiempo, y todo. Entonces hay familias que sencillamente, si somos 5 y tenemos las mascarillas para todos, pues o con todas mascarillas o comemos. Entonces, los contextos sociales también hacen que esto sea muy complejo, pero yo creo que cada uno también puede ser consciente de cómo puede ser su salida a la calle y cómo puede ser como su forma de colaborar en este tipo de cosas, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que sinceramente yo creo que es que el problema es que no está claro realmente que lo que estamos viviendo es una cosa que es como una cosa que siempre estará ahí, que fue lo que Paul dijo como al inicio también, ¿no? Entonces, cada vez que salgamos a la calle siempre tendremos el mismo riesgo, que sea que sea el día anterior o el anterior o el anterior o el primer día que se detectó la pandemia. Entonces, solamente es cada uno el responsable de que eso sea así. ¿Cómo tenemos que salir a la calle? Yo creo que también es un mensaje como súper importante, o sea, tener en cuenta que igualmente la única persona, o sea, uno mismo es el que se está poniendo riesgo, y uno trae riesgo a los demás. Eso es lo que yo creo que también aquí hay que tener en cuenta. Que es muy difícil, ¿sabes? Dependiendo de los tipos de estado y todas las cosas, pues te pueden asegurar o no asegurar una serie de medidas. Claro, a la gente no se le dice no coja el Transmilenio si tienen que ir a trabajar. Es que es muy jodido, o sea, es muy jodido realmente asumir eso. Muy berraco. Es tratar de intentar que la cultura de la gente pues funcione de tal manera que, bueno, mire, pues ¿qué hacemos? Pues
júntense todos, pero respiren. Es que claro, es súper difícil ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aguanta la respiración hasta que llegues al trabajo. Exacto, y eso es súper inviable. Entonces, yo creo que intentar pues, al máximo posible mantener el respeto y sobre todo esas 3 normas básicas, ¿no? De intentar pues mantener la distancia, que es súper difícil, y sobre todo en ciudades grandes es súper complicado porque sale uno por la calle y a la misma que da un paso ya tiene 3 al lado y dice, una mierda, aquí ya hemos caído todos. Y sobre todo también, por ejemplo, lo de lavarse las manos y tratar de usar una mascarilla. Yo creo que al final eso es lo que realmente hará que el resto de cosas se puedan manejar de una manera u otra. Se supone que ahora realmente estamos un poquito más concienciados de cómo funcionan las cosas. Claro, en esas zonas en las que parece que no hubiera pasado nada, o sea, como que realmente vuelve y empieza todo como de cero. Eso es una cosa que yo creo que va a pasar, o sea, vamos a volver a empezar como si no hubiera pasado absolutamente nada. Es como cuando uno lo castiga a la mamá, lo guarda en el cuarto, y entonces cuando le va a salir sale como si no hubiera, o sea, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y realmente eso es lo que está pasando ahora. Sí, y los resultados se verán, ¿no? Los resultados se verán y lo que se verá, o sea, en 15 a 20 días a partir de que se abra todo, se sabrá si realmente la cosa va a mejorar o no. Y digamos, un poco lo que tú mencionabas de la gente que sale, que tiene que salir y es como no puedo usar o no debería usar un transporte público porque pues me va a contagiar, pero tengo que ir a trabajar. Y aquí lo que estamos viendo, por lo menos en Colombia, es un aumento en los robos, pero espantoso. O sea, conozco ya como 4 personas cercanas que les han robado el celular por la calle, que han salido como a hacer vueltas, han salido a correr o algo así. Todos los días en noticias es como a Pepito la mataron por quitarle la bicicleta. O sea, como esos medios de transporte que son como alternos, que es como lo que te sugieren que utilices, pero es como, bueno, ¿cómo me voy a morir? ¿Me meto al Transmilenio y que me dé COVID? ¿O voy en la bicicleta y que me apuñalen y me quiten la bicicleta? O sea, es como... No, realmente es algo más fácil que no se arriesgue que le dé COVID. Porque claro, más barato, no sé, el porcentaje de letalidad es más alto el dolor. En esa situación, yo digo, no, o sea, yo prefiero meterme al Transmilenio y... Pero si tú te metes al Transmilenio con una serie de medidas que intentas mantener, el que disminuyes el riesgo muchísimo. Eso es lo que yo creo que también es que hay que dejar súper claro, o sea, ojo que también, o sea, hay que tener en cuenta que vivimos de un momento en el que hemos estado encerrados durante un tiempo muy grande y las aglomeraciones nos van a molestar. O sea, y va a ser súper incómodo el contacto con las personas, va a ser súper incómodo que alguien se le acerque a uno y si resulta que, claro, es una ruleta rusa al final, o sea, al de al lado puede tenerlo y yo se estornuda porque me dieron tan así, la han olvidado ya, o sea, sí, entonces yo creo que todo eso, o sea, es intentar mantener al máximo como, porque, o sea, como al mantener al máximo las medidas que cada uno puede tener como de respeto hacia los demás, porque el mundo tiene que seguir y el mundo va a seguir, eso está claro, o sea, aquí la decisión está clara, o sea, el mundo va a seguir, o sea, aquí o seguimos o esto se va a acabar y ya dijeron que las pérdidas económicas y los daños económicos van a ser incalculables y el mundo va a entrar en recesión. Entonces, todo esto va a seguir, ¿vale? Lo importante es que las únicas lecciones que hemos aprendido es que la única manera de echar un poco para atrás esto es evitando el exceso de aglomeraciones, lo que decía Paul. Súper importante ventilar un montón las cosas, o sea, yo qué sé, si el Transmilenio me la lleno, pues abren las ventanas por lo menos, ¿no? O sea, es que son cosas que parecen tontas, pero realmente eso disminuye un montón, los contagios disminuye todo. Entonces, claro, a partir de ahí podemos retomar una serie de actividades, pero solamente basándonos en que el respeto hacia los demás es lo que realmente nos va a dar un poco el hecho de que no se vuelvan a presentar situaciones como esas. También hay que decir que afortunadamente en Colombia todavía no se ha vivido una situación tan extrema como por ejemplo lo que se vivió aquí en España, que fue en 2 semanas los hospitales estaban al borde de colapsar, y eso que la sanidad española es una realidad bastante buena. Hubo una escasez de material sanitario donde no había manera ni siquiera que se pudieran poner ni batas, ni tapabocas, ni guantes, ni nada. Los médicos tenían que atender así a saco. Ahora hay un problema súper grave con el número de contagios entre los profesionales de la salud. Entonces, afortunadamente no ha llegado a eso. ¿Qué es lo que pasa y que hay que tener súper claro? Y es que el problema es que los picos se van a dar en momentos diferentes.
no se pueden asumir medidas iguales en momentos diferentes temporalmente. Es decir, un pico de una pandemia que ya va a haber unos países en Europa, por ejemplo, no es lo mismo que lo que está pasando ahora mismo en Colombia. Que a lo mejor esto parece que ya va a terminar, pues resulta que es que esta hora está empezando. Y eso hay que ser súper conscientes en ese tipo de cosas, del hecho de que el riesgo es permanente, que es lo que yo creo que es lo más importante ahora. Y solo basándose en unas medidas como más simples, ¿no? Es que yo literalmente hay que simplificar todo el concepto a eso, ¿no? Lávense las manos, tápense la boca. Pero es algo importante que usted acaba de decir, no solo el respeto al otro, sino ser consciente que esto es una tarea de todos. Exacto. El hecho que haya que reactivar la economía, porque pues ningún país aguanta encerrado el resto de la vida, pues tenemos que de alguna manera empezar como a liberar espacios pues para que se den las cosas y de alguna manera pues las cosas anden. No quiere decir que el virus ya pasó y que se nos vaya a olvidar. El virus va a estar ahí por mucho tiempo. Lo decía al comienzo de este capítulo, la fiebre amarilla sigue ahí, el VIH sigue ahí, el SARS sigue ahí, este COVID va a durar quién sabe cuánto tiempo. Digamos que hasta que salga una vacuna que pues podamos usar en todas las poblaciones y sea aprobada y todo, pero igual así estemos vacunados, el virus va a estar ahí. El único virus que yo tengo conocimiento que se ha erradicado del mundo es la viruela, y el resto ya. Entonces, pues ese es el mensaje, creo. Afortunadamente, pues aparece una noticia hoy que me gustaría compartir acá. En la revista Lancet se publicó un artículo donde al parecer una primera fase de investigación de la vacuna ha dado unos buenos resultados. En pacientes sanos se probó y en 28 días de seguimiento pues dio buenos resultados en cuanto a reacción de generación de inmunidad y pues seguridad en la población estudio. Entonces pues son datos muy preliminares, pero pues alentadores, digamos que para la velocidad y la exigencia que el mundo está pidiendo que haya un resultado ahorita en la vacuna. Entonces es paciencia, esperar a que esto siga en este curso, tarde o temprano tendremos la vacuna, ojalá que sea productiva. Hay otras, digamos que enfermedades, otros virus que llevan buscando vacunas por mucho tiempo y todavía no se logra controlar, entonces esperemos que este virus no sea uno de esos. También tristemente en estos días vimos la noticia que pues se pensó con todos los datos que había al comienzo que la hidroxicloroquina o los antimaláricos tenían un efecto positivo en los pacientes con contagio y que estaban en estado crítico, y ya salió un estudio donde pues con datos un poco más completos y con un tamaño de muestra más importante se demostró que realmente no había una correlación de uso de este medicamento y con favorabilidad de recuperación. Entonces pues digamos que está todo por descubrir. Realmente en 2 meses que llevamos estudiando fuertemente este virus, pues es imposible que tengamos todas las respuestas o respuestas a todas las preguntas. Hay enfermedades que se han estudiado toda la vida y todavía nos siguen generando inquietudes. Pues el SARS-CoV-2 va a ser uno de esos. Realmente faltará mucho por estudiar, faltará mucho por aprender, entender bien cómo es la mecánica de este virus, por qué algunos se contagian, otros no, otros presentan síntomas, en fin, realmente es de paciencia y de ver cómo cada una de nuestras economías y países logra controlar el tema para que pues siga habiendo una vida que vivir, más allá del tema de salud y tengamos pues una tranquilidad para poder como sociedad salir de esto y aprender a ese nuevo normal que pues todo nos está apuntando que debemos acostumbrarnos. El mensaje realmente es como que la gente entienda que el virus no es una tormenta que pasó, que va a estar ahí, que si bien se están liberando espacios para que se reactive la economía y podamos subsistir, no quiere decir que nos tengamos que olvidar del virus. Yo peleo con mi esposa, por ejemplo, que yo siento que el ser humano o la persona en general pues está muy condicionada a lo que nos digan que hay que hacer. Juan Camilo decía eso también al comienzo de este capítulo. Pues si no nos dicen qué tenemos que hacer y qué se puede hacer y qué no, entonces pues actuamos.
Entonces, si no tengo claro qué tengo que hacer, pues yo actúo bajo mi propio criterio y muy seguramente pues estoy pensando solo en mí y no en los demás. Entonces, este tipo de enfermedades realmente obliga a que uno piense más allá, que uno piense más allá de sí mismo, que piense como sociedad, que realmente lo que yo hago y lo que yo soy consciente que hago y me protejo a mí, estoy también contribuyendo a la protección de todos. Entonces, ese es un mensaje importante, no podemos soltar, tenemos que ser conscientes de que esto va a estar, nos va a acompañar por muchos años más y depende de cada uno de nosotros que pues la población más vulnerable, que en este caso lo que se ha visto y lo que hablamos es el adulto mayor, pues no se siga afectando, que el día de mañana no haya otras cepas que de pronto empiezan a afectar otros grupos de la población. Entonces depende de cada uno el control epidemiológico que hagamos. Yo creo que igualmente también lo importante también es darnos cuenta que, como decía también aquí Parra, tenemos que reinventarnos, pero también reinventarnos como a nosotros mismos, ¿no? O sea, reinventarnos en nuestras propias rutinas, reinventarnos en nuestro propio estilo de vida, que realmente esto es la única enseñanza que nos deja eso, ¿no? O como que cosas sencillas que parece que nunca hubiéramos tenido en cuenta, ¿no? Como el tanto lavarse las manos, tantas esas cosas, realmente nos hacen que nos volvamos, o sea, realmente nos estemos protegiendo un montón más. Y yo creo que también es súper importante darnos cuenta que vamos a empezar a pertenecer a un nuevo desarrollo que nos permitirá como también aprender que existen una serie de nuevas cosas que las que podemos utilizar y nuevas herramientas que podemos utilizar para hacer que nuestra vida diaria sea mejor. Entonces, claro, se han desarrollado un montón de cosas como el comercio online y tal y cual que nos van a hacer que nuestras salidas realmente sean más eficientes y sobre todo tener en cuenta eso, al salir a la calle tiene que volver algo eficiente. Es súper importante tener en cuenta que la eficiencia en el salir a la calle permite que tu seguridad sea mayor y te permite que tu vulnerabilidad sea menor. Entonces, claro, es súper importante que el hecho de que salgamos a la calle, pero salgamos de la calle de una manera eficiente y hagamos nuestras rutinas eficientes para poder hacer que yo creo que realmente con eso generamos un respeto hacia los demás y realmente disminuimos un montón la posibilidad de que nos pase realmente algo y podamos un poco acostumbrarnos a esta nueva dinámica que se está generando. Estamos recibiendo nueva información, cada día recibimos nueva información, cada día recibimos un montón de cosas y con eso tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha realmente cómo va a funcionar esto de aquí en adelante. Pero sobre todo súper importante, calma y darse cuenta que realmente afortunadamente eso es una cosa que sí que afecta un montón a la población, pero que nos da el tiempo de poder respirar y tomar decisiones adecuadas de cómo hacer las cosas en cada paso y acordarse de las fases, ¿no? Entonces, una fase inicial es donde yo voy a salir con una cierta precaución para ver cómo se comportan las cosas durante un tiempo y a partir de ahí empezar a seguir haciendo como una serie de avances hasta que llegue un punto en que podamos recuperar una vida más o menos normal. Y yo creo que a partir de ahí, con eso, tenemos suficientemente ganado mucho espacio de lo que realmente es de recuperar un montón de actividades que tenemos por hacer todavía, como tomar café con los amigos, por ejemplo. No, nada, pues yo concuerdo igual con todo lo que han dicho y pues nada más que tener mucha paciencia y tratar de adaptarnos lo mejor posible a todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Es como lo que me queda por agregar. Yo también concluyo diciendo que nosotros primero tenemos que resolver la biología para resolver luego lo social. Me parece que esto va más allá de la solidaridad. Esto es otro tipo de solidaridad. Esto es una cuestión donde tenemos que darnos cuenta que la ciencia nos está diciendo que el tipo de solidaridad que tenemos que tener es importante si entendemos que no es solamente para el cuidado únicamente propio, sino el resguardarse tiene una necesidad social, una necesidad de nosotros como comunidad para ayudarnos. Y pues en efecto, este capítulo fue supremamente importante y totalmente chévere en eso. Muchísimas gracias, Paul, gracias, Neto, gracias, Gis. Gracias. Se les quiere.